Buenas, buenas. Hola a todos. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? Que todavía es temprano. Así se pueden sumar los que están ahí en sala de espera. Ya en breve arrancamos. Como siempre, los invito a los que pueden a ir prendiendo la cámara. Y nos vemos aunque sea un ratito. Ahí como hizo Belu, gracias por prender la cámara. Buenas. Hola a todos los que se van sumando, bienvenidos por ahí. Está perfecto, buenísimo que vayan prendiendo las cámaras. Muchas gracias, Mariana, Gaby, Julia. Buenas, buenas. Buenas. Bueno, todavía queda gente en sala de espera, temprano, así que vamos a esperar un minuto más. Voy a poner más luz, si no, se ve medio raro. Yo creo que se me ve mejor. Bienvenidos a los que se van sumando. Buenas tardes. Bueno, ya casi no quedan muchos en sala de espera, así que voy a ir buscando el power de hoy, así les comparto pantalla. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir arrancando de a poquito con la clase de hoy. Bueno, en primer lugar, así les doy tiempo a los demás que están ahí sumándose ahora en sala de espera, les quería comentar lo siguiente. En primer lugar, yo les subí la clase pasada el PDF, déjenme ver. Eh, no sé si recuerdan, yo en realidad la clase pasada les dije que el PDF que estábamos viendo en esa clase lo íbamos a terminar de ver hoy. Entonces probablemente yo les iba a subir el PDF completo. Yo al final se los corté, ¿sí? Para que no se confundan. A ver, sí, el que dice PDF, clase 3 PDF, algo por el estilo, está cortado, ¿sí? Hasta lo que vimos, ¿sí? Esto fue principalmente, como les digo, para que no se confundan, ¿sí? Para no Sí, confundirlos. hasta acciones comunes estaba cortadita. Exacto, que es justo lo que vimos, ¿sí? Eh, Sí. Se los corté más que nada por eso, ¿sí? Para que puedan hacer el TP tranquilos, que no haya confusión y demás. Así que hoy les voy a subir, ¿sí? Voy a tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Voy a cortar a partir de donde vemos, ¿sí? Todo lo que sigue, así no es tan repetitivo, ¿sí? Eh, Bien, eso por un lado. Por otro lado, algo que les tenía que avisar, ¿sí? Que ahí un poquito se los estuvieron avisando el otro día por aula taller, por un mensajito en el grupo de WhatsApp, que los trabajitos prácticos que tienen en cada clase van a dejar de ser obligatorios, ¿sí? Como les comentaron.
Van a figurar ahora con un circulito celeste. Ustedes saben, todo lo que figura en celeste no es obligatorio de realizar. Fue una decisión de aula-taller, ¿sí? Como les comentaron por ahí, por una cuestión de que de muchos cursos diferentes les llegaban muchas consultas y demás, y había muchas dudas, entonces decidieron hacerlo de esta forma. Entonces, para que se organicen, ¿sí? Más o menos, les cuento, hasta el trabajo práctico número 3, ¿sí? Que esto no estaba en vigencia, los primeros 3 trabajos prácticos son obligatorios, figuran en rojo, eso no lo voy a cambiar, los voy a dejar así, ¿sí? O sea que para aquellos que ya lo hicieron, queda todo igual, no les cambian nada. Para aquellos que todavía no hicieron los 3 primeros trabajos prácticos, ¿sí? Siguen siendo obligatorios, ¿sí? Como estuvieron siempre para todos. A partir del trabajito práctico de esta clase, ¿sí? Clase número 4, en adelante, los trabajos prácticos no van a ser obligatorios, ¿sí? Los van a poder realizar sin problemas, ¿sí? Pero ya no va a estar en vigencia esto de que yo se los tenga que liberar, ¿sí? O la nota, creo que ni siquiera les ponen nota ahora en la plataforma misma, me parece que si no son obligatorios, creo que no, directamente no hay puntaje, ¿sí? Entonces quizás esto también les libera un poco la carga de tener que hacer como una especie de mini evaluación todas las semanas. Así que eso por un lado los trabajitos prácticos semanales, ¿sí? Los únicos trabajos prácticos que van a pasar a ser obligatorios, sí o sí, son los de cierre de módulo, ¿sí? La clase que viene, nosotros vamos a tener una clase de repaso para cerrar todo lo que vimos en el módulo 1, ¿sí? Repasar un montón de cuestiones, porque justamente la clase que viene van a tener este trabajo práctico de cierre de módulo, ¿sí? ¿Qué implica el trabajo práctico de cierre de módulo? ¿Sí? Básicamente es un trabajo práctico, como los que vienen teniendo, ¿sí? Multiple choice para elegir la respuesta correcta, pero va a ser un poco más extenso y va a abarcar temas de las 4 clases, ¿sí? Que vimos, ¿sí? O sea, va a abarcar contenido de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y eso va a pasar, como les digo, al cierre de cada módulo. Entonces, la semana que viene vamos a tener un repaso de todos los contenidos, vamos a sacar bien todas las dudas, vamos a repasar cuestiones fundamentales, ¿sí? Más que nada para que puedan hacer ese trabajito práctico sin problema, ¿sí? Porque ya les digo, es un poquito más complejo que los que vienen teniendo, pero el formato es muy similar, ¿sí? Y esto va a pasar al cierre de cada módulo, ¿sí? La siguiente semana que vamos a empezar con módulo 2, que más o menos nos va a llevar también 4 o 5 clases, más o menos cada módulo nos va a llevar un mes, ¿sí? Aproximadamente, no les digo tan exacto, ¿sí? Depende cómo venga la dinámica de las clases, pero aproximadamente cada módulo nos lleva un mes, ¿sí? Entonces después de ese mes, de esas 4 o 5 clases, ya les digo, dependiendo la cantidad de contenido, tenemos una clase de repaso, no de todo lo que venimos viendo, ¿sí? Es decir, cuando cerremos módulo 2, no vamos a repasar todo módulo 1 y todo módulo 2, ¿sí? La idea es que al cierre de cada módulo repasemos lo que vimos en ese módulo, ¿sí? Si no sería un poco difícil resumir en 1 hora y media, 2 horas, todo lo que vimos en 8 clases, ¿sí? Sino que al cierre de cada módulo vamos a ir repasando lo que vimos en ese módulo. Y los trabajos prácticos, como les digo, de cierre de módulo, van a abarcar lo que vimos en el módulo. Entonces, la clase que viene, que van a tener el trabajito práctico de cierre de módulo 1, va a abarcar todo lo que vimos hasta ahora porque fue solamente el módulo 1. Después, cuando tengan el cierre de módulo 2, ¿sí? El trabajito práctico de cierre del módulo siguiente, va a abarcar solamente módulo 2, ¿sí? No va a abarcar módulo 1 más módulo 2, ¿sí? No se van a ir acumulando. La idea de esto es un poco que todos los conocimientos vayan como quedando sentados, ¿sí? Porque en el momento que llegue la evaluación final, ¿sí? A lo último de todo el curso, obviamente la evaluación final sí entra todo lo que vimos, ¿sí? Todo el contenido. Por eso también está bueno, cada 4 o 5 clases, cuando cerramos el módulo o la unidad, hacer un stop, ¿sí? Repasar algunas cuestiones, porque ahora quizás parece un poco repetitivo, porque no vimos tanto contenido en estas 4, bueno, sí vimos un montón, pero por ahora parece poco, ¿sí? Pero después cuando lleguen al módulo 4 van a decir, bueno, lo que vimos en la clase 1 ni me lo acuerdo, ¿sí? Entonces un poco la idea de esto de los cierres de módulo y los trabajitos prácticos integradores es que ustedes vayan, como dije antes, bajando un poco todos los contenidos que vimos, ¿sí? Y después, al momento de la evaluación final, se les va a hacer mucho más fácil, mucho más llevadero, ¿sí? La evaluación final vamos a hablar más adelante, ¿sí? No se empiecen a preocupar ahora, que falta todavía, ¿sí? Va a ser más o menos por julio, si no me equivoco, el curso termina en julio más o menos. No sé bien, tengo por acá la distribución, pero no la encuentro, así que después se los voy a decir más exacto, más cerca de la fecha, ¿sí? Bien, eso con tema actualizaciones, cosas administrativas, ¿sí? Vamos a cerrar esto por acá, ¿sí? Se los aclaro antes de olvidar. Bienvenidos a todos los que se fueron sumando, ahora que somos muchos más.
Bien, bueno, vamos entonces ahora sí a empezar con el contenido, ¿sí? Y como les dije antes, vamos a continuar con lo que veníamos viendo la clase pasada, ¿sí? Que veníamos hablando un poco de lo que es los servicios de calidad, ¿sí? Hablamos un poco de, para hacer un repaso así, súper rápido, hablamos un poco de lo que es la calidad en los servicios de salud o en el campo sanitario, y hablábamos esto de que cada actor involucrado en el proceso asistencial tiene un punto de vista o tiene su propia, digamos, su propia opinión sobre lo que es la calidad del servicio de salud. Por ejemplo, y esto que yo les preguntaba en el foro de debate, que estuve viendo las respuestas nuevas que pusieron aquellos que no habían participado, que están muy buenas, ustedes hablaron desde el lado de pacientes, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada? ¿Sí? Estas respuestas de, ¿te atendiste alguna vez? ¿Qué valoraste? ¿Sí? En el servicio de salud, ¿qué cambiarías? Y demás, era siempre pensándolo desde el lado de paciente, ¿sí? Por eso surgían estas cuestiones de, bueno, yo valoro que, no sé, el lugar esté limpio, el lugar esté ordenado, que me atiendan rápido, que la empatía, ¿sí? Que ponían muchos de ustedes, etcétera, etcétera. Todo esto siempre, de vuelta, pensándolo desde el lado de paciente. Ahora, como personal de secretariado médico, también tenemos una visión o una opinión, podríamos decir, sobre lo que es la calidad en salud, ¿sí? Podríamos hablar de la calidad del lugar donde trabajamos, ¿sí? O de brindar nosotros mismos un servicio de calidad, que siempre es a lo que apuntamos, ¿no? Que el paciente quede satisfecho con nuestra atención, ¿sí? Porque sí, obviamente nosotros estamos inmersos en un grupo o en un equipo de trabajo, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero desde nuestra parte, ¿sí? Personalmente, individualmente, vamos a tratar siempre de dar lo mejor para brindar esto, ¿no? Un servicio de calidad, ¿sí? Más allá, digo, del lugar donde trabajemos. Bien, un poco de esto estuvimos hablando. Y después, ¿sí? Bueno, también yo les decía, por ejemplo, los médicos, ¿sí? O los proveedores de servicios de salud también van a tener una opinión diferente, individual, de lo que es la calidad, ¿sí? Por ejemplo, en base a, no sé, la comodidad que es trabajar en el lugar donde trabajan, o los insumos que le brinda la clínica o el hospital, ¿sí? O la libertad de trabajar, o la forma de trabajar, ¿sí? Entonces, ahí la calidad pasa por otras cosas, pasa más por insumos, por cuestiones científico-técnicas, ¿sí? Cosas que quizás un paciente los valora, pero desde otro punto de vista, quizás desde el punto de vista de restaurar su salud, ¿sí? Más de qué insumo utilicen, por ejemplo, ¿sí? O qué tan fácil se acceder a ese insumo. Obviamente depende 100% de la situación. Bien, después veíamos otras cuestiones sobre la calidad, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, ya en la clase que viene vamos a repasar bien todo. Y habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Como por ahí dijo Gaby, habíamos llegado hasta acciones comunes, ¿sí? Que son acciones que charlábamos la clase pasada, que nosotros y todo el personal administrativo puede ejercer en pos de la satisfacción del paciente, ¿sí? Paciente-cliente. Ahora, siguiendo un poco con esta misma línea, ¿sí? Vamos a seguir pensándonos a nosotros mismos, ¿sí? Y vamos 100% a pensar la calidad desde el lado de personal administrativo de salud, ¿sí? Retomando un poco lo que hablábamos en la clase número 1, ¿sí? Nosotros como personal administrativo o como personal de secretariado, en primer lugar, somos intermediarios, ¿sí? Somos un nexo entre el paciente que intenta tomar un turno o tener una atención médica y ese médico que va a proveer el servicio al paciente, ¿sí? Nosotros somos un intermediario. Y esto es como lo que charlamos desde la clase 1. Si yo quiero ir a atenderme con mi médico, no voy directamente y le golpeo la puerta del consultorio y me mando, ¿sí? Hay toda una serie de pasos que yo tengo que hacer, ¿sí? Tengo que llamar, tengo que sacar un turno, me van a asignar un día, no voy a ir cualquier día, voy a ir el día que me asignan, al horario que me asignan, ¿sí? Hay toda una normativa. Bueno, dentro de toda esa normativa, de todas esas reglas, nosotros somos los intermediarios, ¿sí? O como dice ahí, los facilitadores, ¿sí? Nosotros facilitamos, ¿sí? El acercamiento, o que se dé, mejor dicho, esa conexión entre el paciente que busca, que necesita una atención en salud, y ese médico que se lo va a proveer, ¿sí? Por eso fíjense que en la presentación les dice, el personal administrativo interviene como justamente intermediario y como facilitador del acceso a los servicios sanitarios, ¿sí? O sea, del acceso al paciente a los servicios sanitarios. Entonces, lo que hacemos como personal administrativo es informar, orientar, derivar
¿sí? Derivar consultas, ¿sí? No necesariamente derivar a otro médico, ¿sí? Quizás le puedo decir al paciente, no, tenés que ir a tal otro sector, que esto te lo solucionan allá, ¿sí? Y, por supuesto, resolución de conflictos, ¿sí? De conflictos, reclamaciones, disconformidades, ¿sí? Que podemos recibir, etc. Entonces, nuestra labor, ¿sí? Como personal de secretariado, como personal administrativo, es fundamental para permitir, digamos, que el paciente ingrese al sistema de salud, ¿sí? Muchas veces cuando entramos a un hospital o una clínica, quizás, como pacientes me refiero, nos vemos un poco abrumados, ¿sí? Quizás es un hospital, una clínica muy grande, y uno dice, bueno, ¿a dónde voy? Si me tengo que atender, ¿a dónde me dirijo? ¿A qué sector? ¿Sí? Siempre hay una mesa de entrada que es para dudas, para preguntas, ¿sí? Es más que nada la parte de admisión, que es más o menos lo que hacemos nosotros, ¿sí? Obviamente dependiendo de qué centro estemos hablando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente diapo, yo les voy a traer diferentes ítems, si no me equivoco son 10 ítems los que vamos a tratar en la clase de hoy, ¿sí? Que son todas cuestiones en las cuales interviene el personal administrativo, ¿sí? Todo esto que vamos a charlar hoy no está en el material escrito, ¿sí? Así que, como siempre les recomiendo, si pueden tomar nota, ¿sí? Tomar algún apunte, si no, si voy muy rápido me avisan, lo repito, ¿sí? Porque ya les digo, todo esto lo vamos a hablar de forma como más charlado, ¿sí? Porque ya les digo, no está todo desarrollado en el módulo escrito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar ahora, dijimos, es todos los o diferentes aspectos, ¿sí? Donde trabaja o sobre los cuales trabaja el personal administrativo, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de un administrativo de la salud, ¿sí? Estamos hablando de todo aquel profesional del ámbito sanitario, ¿sí? Que lleva a cabo su trabajo en el área administrativa, ¿sí? Sí. Independientemente de la categoría, ¿sí? Digamos, o del sector en donde trabaje, ¿sí? Podemos estar hablando, retomando un poco de lo que hablábamos en la clase 1, podemos estar hablando de una operadora de enlace, no sé, una secretaria de estudios complementarios o de guardia, ¿sí? No importa dónde nos estemos desempeñando, todos estos ítems que vamos a ver o sobre los cuales vamos a trabajar aplican a todo el personal administrativo, ¿sí? De una forma o de otra, ¿bien? La idea entonces, como les dije, es ver estos ítems, que no sé si son 8 o 10, no me acuerdo exactamente, ¿sí? Más o menos por ahí. Y la idea, ¿sí? Como les dije, ya que no está desarrollado, es que puedan ir tomando nota, ¿sí? Y presten atención, porque después van a tener un trabajito que va a ser más a modo foro de debate, ¿sí? Como ya han tenido varias veces, ¿sí? Donde tienen que traer ejemplos de estas cosas, ¿sí? Así que yo les voy a traer ahora, mientras lo desarrolle, diferentes ejemplos, ¿sí? Así que, como les digo, si pueden ir tomando notas, si pueden ya ir pensando en ejemplos de situaciones que vamos a hablar, buenísimo, después se les va a hacer un poco más fácil, ¿sí? Obviamente, a lo último de la clase, vieron que siempre dejamos la última media hora para dudas y preguntas, ¿sí? Eh, y demás, ¿sí? Ya pueden ir compartiendo cuáles son los ejemplos que pensaron, ¿sí? Para que podamos debatirlo entre todos, ¿sí? Bien, entonces vamos a pensar en el primer ítem, ¿sí? Lo primero que necesita el personal administrativo de la salud, ¿sí? ¿Sobre qué necesitamos trabajar como personal administrativo? Voy a ampliar un poquito PDF. Ahí está. Sobre lo primero que tenemos que trabajar, que es algo que ustedes ya están trabajando, es en la formación y la investigación. ¿Por qué está dividida formación e investigación? La formación, ¿sí? Se refiere principalmente a la forma de adquirir, ¿sí? Competencia profesional, ¿sí? Conocimientos profesionales y, por supuesto, mantenerlos a lo largo del tiempo, ¿sí? Que me quiero iluminar un poco más. Ahí está. Si no, se me ve medio raro. Entonces, la formación es, no me acuerdo cómo le dije exactamente, pero es la manera de conseguir, ¿sí? Competencia profesional o conocimientos profesionales, ¿sí? Entonces, el objetivo de la formación es el desarrollo profesional, ¿sí? Profesional, personal de las personas, ¿sí? Porque esto que ustedes están haciendo acá, que es básicamente una formación en secretariado médico, ¿sí? O en administración en salud, ¿sí? Es una formación,
no solo para el ámbito profesional, ¿sí? Sino como ustedes, como personas, ¿sí? Es un desarrollo personal, ¿sí? Quizás hay muchos de ustedes que en la primera clase me contaban, yo ya trabajo en salud y quiero perfeccionar cosas profesionales, o me decían, yo hice diferentes cursos y me interesa seguir creciendo, ¿sí? Entonces va del lado profesional y también de la mano de lo personal, ¿sí? Profe, vaya un poquito más despacio. Sí, dale. Vuelvo a repetir la definición de formación por si no llegaron a copiar. Eh, yo les voy a ir cambiando las palabras porque no me acuerdo exactamente lo que les voy diciendo, pero más o menos va por la misma línea. La formación es la manera en que adquirimos conocimientos profesionales, ¿sí? O como les dije antes, competencia profesional, ¿sí? Entonces, yendo a lo que dice un poco ahí el PDF, ¿sí? O el PowerPoint, la formación permite incorporar conocimientos y habilidades propias, ¿sí? Esto está en el PDF, por eso lo leo un poquito más rápido. Permite incorporar, entonces, conocimientos y habilidades propios de la tarea a realizar y también adquirir y mejorar actitudes necesarias para el desarrollo de la actividad profesional y la satisfacción de las personas atendidas. Bien. Ahora, en el caso en nuestro caso, mejor dicho, como profesionales administrativos de la salud, ¿sí? Nuestra formación puede ser muy variada, muy diversa, ¿sí? Y algo importante, ¿sí? Que hay que tener en cuenta es, lo que están haciendo acá ustedes, formándose para poder desempeñarse en un futuro, ¿sí? En un rol de secretariado, de administrativos y demás, ¿sí? No es, hago este curso y listo, ¿sí? Ya estoy, y no tengo que estudiar nunca más, ¿sí? Lo importante, y siempre, y más cuando hablamos en un sector de lo que es la salud, lo importante es siempre seguir formándose, ¿sí? De hecho, muchas clínicas, muchos hospitales y demás les brindan cursos, ¿sí? de formación para el personal, ¿sí? Es decir, no es que les van a enseñar, como vamos a ver acá, qué es una historia clínica y esas bases, porque esas bases, cuando ustedes los contratan, lo que buscan, los que los contratan, es que esa base ustedes ya la tengan, ¿sí? Que obviamente después del curso la van a tener, ¿sí? Mucho más, todo lo que vamos a ver. Ahora, como les decía, muchas veces los hospitales y las clínicas y demás brindan cursos, ¿sí? De actualizaciones, ¿sí? Actualización de, no tanto desde la parte administrativa como vemos acá, sino desde la parte de, no sé, quizás se actualizó algo en su sistema, entonces, bueno, ustedes necesitan conocer cómo es esa actualización, ¿sí? O cómo van a usar esa herramienta para el trabajo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es fundamental que continúen, ¿sí? Con la formación a lo largo del tiempo, ¿sí? De acá se van a llevar un montón de herramientas, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a hacer ejercicios de cómo completar planillas médicas, se van a llevar un montón de herramientas, ¿sí? Que siempre es mi idea, ¿no? Que ustedes se puedan llevar todos los instrumentos necesarios para poder desempeñarse de forma correcta, ¿sí? Pero, aún así, una vez que salgan al campo laboral, también es importante, como les digo, seguir formándose, ¿sí? Seguir quizás en cosas más particulares del lugar donde vayan a trabajar. Y después fíjense que ahí dice formación e investigación, ¿sí? Investigación es más que, a ver, para diferenciárselas un poquito de formación. La investigación es algo que yo voy a buscar, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo en palabras un poquito más prolijas, ¿sí? Formación es como más básico, lo que yo necesito sí o sí, ¿no? Exacto. La investigación es aquello que yo voy a buscar, ¿sí? La formación Claro, es lo que sí, necesito sí o sí, es la base, exactamente. sí. La investigación es lo que yo voy a buscar por mi cuenta, ¿sí? Para crecer, ¿sí? Entonces, van ahí como muy pegadas, muy de la mano, ¿sí? No es algo que se pueda diferenciar mucho, ¿sí? Pero investigación es, más que nada, eso, ¿no? Es el empuje, ¿sí? Que yo voy a buscar, salgo a buscar recursos, salgo a buscar cómo trabajar, cómo mejorar, ¿sí? Todo en pos, nuevamente, ¿no? De lo que hablamos siempre, que es brindar un servicio de calidad, ¿sí? Entonces, la investigación va más por el lado de eh, ir a buscar la herramienta que necesito específicamente para tal tarea, ¿sí? La formación es la base, ¿sí? Bien, el segundo ítem que vamos a ver es información y comunicación, ¿sí? Fíjense, comunicación aparece de vuelta porque es fundamental.
Por acá me escriben, hola profe, recién pude conectarme, algo importante que me haya perdido. No, recién arrancamos como lo más importante, así que vas bien. Cualquier cosa, si no, repito. Entonces, segundo ítem, ¿sí? No tengo el micrófono, acá. Segundo ítem, información y comunicación, ¿sí? La información, como dice ahí, es un elemento imprescindible para dar un servicio de calidad, ¿sí? La información, básicamente, hace referencia a todos los aspectos, creo que por acá yo se los escribí, bueno, más o menos. La información básicamente hace referencia a todos los aspectos que permiten al paciente tomar decisiones, ¿sí? Yo creí que esto se los había anotado por acá, pero creo que no. Ok, no, no se los anoté. Entonces, la información son todos los aspectos que permiten al paciente tomar decisiones, ¿sí? Obviamente, referidos a, buenas tardes Estefanía ahí que me está saludando, bienvenida. Obviamente referidas estas decisiones al proceso asistencial, ¿no? Por supuesto, siempre estamos hablando dentro del ambiente de la salud, ¿sí? Entonces, como pacientes necesitamos información, ¿sí? Y esto es simplemente quizás ir y preguntar dónde me tengo que atender, ¿sí? O qué documento tengo que traer, ¿sí? Eso es, ojo, del lado de pacientes, ¿no? Entonces, piénsenlo desde el lado de administrativos. Nosotros tenemos que contar con buena información, ¿sí? Necesitamos tener información para poder comunicar al paciente, ¿sí? Por eso van tan de la mano información y comunicación, ¿sí? Fíjense que en la diapositiva les pongo la información y la comunicación son conceptos básicos de, en la atención del paciente que requieren habilidades y conocimientos específicos, revisión constante, evaluación y profesionalización, ¿sí? Entonces, la información, dijimos, es todo lo que le permite al paciente tomar decisiones, ¿sí? En cuanto al proceso asistencial, ¿sí? Información sanitaria, información administrativa en general, ¿bien? Ahora, la información sola no siempre mueve a la acción. En ocasiones necesita de la comunicación, ¿sí? La información nosotros la podemos tener, ¿sí? La podemos leer, un montón de datos, de información, de cuestiones, pero muchas veces necesitamos que alguien nos lo explique, nos lo comunique, ¿sí? A ver, yo puedo, no sé, poner un cartel en la puerta que diga el médico fulanito hoy no viene, ¿sí? Y otra cosa es hacer pasar al paciente y explicarle, no, el doctor no viene, en qué te puedo ayudar, o qué precisabas, déjame las recetas, cualquier cosa, ¿no? Cualquier situación cotidiana, ¿sí? Entonces, yo puedo poner información escrita, que obviamente es fundamental, ¿sí? Pero muchas veces esta información o no se entiende, o no llega correctamente al receptor, ¿sí? Fíjense lo que hablábamos hace un par de clases de las barreras de comunicación, ¿sí? Entonces, muchas veces esa información necesita de la comunicación para que el otro la entienda, ¿sí? Y la reciba de forma adecuada, ¿bien? Ahora, en una organización sanitaria, ¿sí? Pensemos, si es un consultorio o si es un hospital, es decir, no importa el tamaño, ¿sí? Si es un consultorio que tiene un solo médico, estamos solos trabajando, o si es un hospital donde trabajamos a la par de mucha gente. La comunicación en una organización sanitaria necesitamos que sea eficaz, ¿sí? Volviendo un poco a lo que hablábamos en la clase pasada, ¿sí? Y de calidad, justamente, ¿sí? Porque tiene que ser coherente, ¿sí? Toda la comunicación, interna, externa, ¿sí? Para el paciente o adentro de la institución donde esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si hay una nueva actualización, relacionándolo un poco con el ítem anterior que hablábamos, ¿sí? De, de formación e investigación. Vamos a suponer que hay una actualización en el sistema, que ahora, no sé, las planillas médicas se completan de una forma diferente, ¿sí? O cambiaron algo de las planillas médicas. Ok, yo me enteré, pero mi compañero no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi compañero lo va a hacer de otra forma y quizás es la forma incorrecta, ¿sí? Porque es como se hacía antes, pero él nunca se enteró que se actualizó el sistema. Entonces, ¿qué pasa? La información no es solo decirle al paciente qué tiene que traer, a dónde tiene que ir a autorizar, a qué piso ir, qué consultorio, sino que también la comunicación tiene que ser interna, ¿sí? Tiene que, digamos, abarcar a todo el conjunto del sector, ¿sí? Administrativo y sanatorial en general.
¿sí? Ahora, fíjense lo que dice ahí el Power. Para que la comunicación en una organización sanitaria sea eficaz y sea de calidad, tiene que integrar de manera coherente la comunicación interna, externa y la corporativa. ¿Sí? Un poco esto que les venía diciendo. ¿Bien? Ahora, obviamente, volviendo un poco a esto que hablábamos la clase pasada específicamente. Información, les decía, puede ser verbal o puede ser escrita, ¿sí? Ambas tienen, digamos, formas de presentarse diferentes y muchas veces se complementan, ¿sí? Volviendo al ejemplo este que les daba, yo puedo poner un cartel en la puerta que diga, hoy el doctor no viene, ¿sí? Y también puedo complementar eso explicándole al paciente que no viene, que puede sacar otro turno, no sé. Se me ocurre ese ejemplo, ¿sí? Como algo simple, ¿bien? Bien, ahora, dijimos, nosotros como personal administrativo tenemos que tener información actualizada, ¿sí? De ahí a la importancia, y volviendo a la relación con lo que hablábamos antes, de buscar, ¿sí? De investigar, de formarse, ¿sí? Permanentemente, que esa información esté adaptada a la situación, ¿sí? Y muchas veces a ustedes, cuando trabajen en una clínica o en un hospital, ¿sí? Les van a dar diferentes manuales de información, ¿sí? Que les van a decir cómo trabajar, ¿sí? O, por ejemplo, van a leer información en los convenios de las obras sociales, ¿sí? Entonces, eso actualizado va a estar siempre, porque las obras sociales envían permanentemente información actualizada, necesaria, y ustedes también, ¿sí? Tienen que tener acceso, esa información tiene que estar disponible, ¿sí? Y obviamente siempre lo podemos comunicar a los pacientes llegado el caso, ¿sí? Bien, vamos al tercer ítem, ¿sí? Fíjense que yo les voy dando algunos ejemplos, ¿sí? Y esto es lo que quiero que hagan después. Piensen en ejemplos así simples, no tiene que ser nada difícil, nada complejo, ¿sí? Ejemplos así simples que después los van a poner ahí en un foro de debate, ¿sí? Por eso les decía antes, si ya lo van pensando, buenísimo, si después lo compartimos y les digo, sí, está ok, ¿sí? O esto se pone en juego, ¿sí? Etcétera, ¿bien? Eh, Bien, bueno, y algo que hablábamos también un poco importante, que la comunicación no lo hable tanto, hable más de la información, ¿sí? Obviamente la comunicación es importantísima, ¿sí? La información sola, dijimos, muchas veces necesita de la comunicación, y acá se pone en juego todo lo que vimos, ¿sí? La cuestión de escuchar activamente, ¿sí? De la empatía, de la cortesía, ¿sí? Todos los elementos básicos, ¿sí? Y la escucha activa, que hablábamos un poco eh, la clase pasada, ¿sí? Y todo esto de la comunicación no verbal, ¿sí? Los gestos, las miradas, ¿sí? Obviamente, y como hablábamos un poco en la clase pasada, hay una parte muy importante de la comunicación oral que viene más de los gestos, ¿sí? De la comunicación gestual, ¿sí? De lo que entra por los ojos, digamos, ¿sí? Como yo les decía en la clase pasada, si yo apago la cámara y les sigo explicando el tema, seguramente me entiendan, ¿sí? Pero no es lo mismo que vean los gestos y las pausas y no sé, ¿sí? Y demás cuestiones. Entonces, una parte muy importante, muy grande, digamos, de la comunicación procede de la comunicación gestual, ¿sí? De la comunicación no verbal, ¿bien? Y esto se pone de manifiesto un poco lo que hablábamos también en la clase pasada, en la comunicación telefónica, ¿sí? Esto de poder hacer pausas, usar las palabras adecuadas, pensando en que obviamente el otro no nos está viendo, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente ítem, que es la accesibilidad, ¿sí? Importantísimo. Todos son importantes. La accesibilidad la vamos a pensar, y esto creo que algo yo les adelantaba en la clase pasada. La vamos a adelantar, no, la vamos a pensar como a doble vía, ¿sí? Por un lado, ¿sí? La accesibilidad va por el lado de poder acceder a un servicio de salud, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un hospital o el único hospital de mi pueblo está a 10 kilómetros, no es muy accesible que digamos, ¿sí? Yo tengo que hacer todo un viaje para ir a atenderme, ¿sí? No es una situación ideal, ¿sí? Puede pasar, pero no es ideal, ¿sí? Siempre necesitamos tener un centro de salud cerca, ¿sí? Entonces, la accesibilidad primero va por ese lado. ¿Qué tan fácil, qué tan accesible tengo el servicio de salud en general? ¿Sí? Obviamente, ahí ya mucho nosotros no podemos hacer como administrativos. Ahí depende de cómo se dé, dónde estén los hospitales o los centros de salud. Ahora, hay otra accesibilidad en la cual nosotros sí estamos de por medio,
que es, digamos, la posibilidad de que el paciente acceda al servicio de salud, ¿sí? Entonces, ¿sí? Creo que voy un poco rápido. La accesibilidad, por un lado, dijimos, implica que los servicios de salud estén disponibles, ¿sí? En tiempo y en lugar, ¿sí? Y pudiendo principalmente resolver una demanda de salud de forma rápida y con calidad, ¿no? Obviamente. Como les decía la clase pasada, este ejemplo de voy al médico porque me duele la rodilla y me da un puff para el asma, algo así yo les decía, ¿sí? Ahí no hay mucha coherencia. Entonces, la accesibilidad es poder o tener un lugar de servicios de salud cerca, que esté disponible, que me pueda resolver mi demanda de salud y que me brinde calidad en el servicio, ¿sí? Obviamente la accesibilidad también está muy influenciada por la información, ¿sí? Que hablábamos hace un ratito, el ítem anterior. Ahora, dijimos, la accesibilidad desde el lado de administrativos específicamente es cómo nosotros vamos a facilitar el acceso al paciente al servicio de salud, ¿sí? Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. La accesibilidad la vamos a pensar en 3 ámbitos, ¿sí? Vamos a pensarla en personas, en servicios y en prestaciones, ¿sí? Personas, los profesionales, ¿sí? ¿Por qué? Como administrativos o como personal de secretariado, somos el primer núcleo del servicio, ¿sí? O como les digo siempre, somos el nexo, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros escuchamos activamente y entendemos la necesidad de ese paciente, ¿sí? Va a ser más fácil hacer esa accesibilidad, ¿sí? Que el paciente acceda al médico, ¿sí? Acá también tiene que haber una coherencia, por supuesto. Si ese paciente me dice, o sea, necesito un turno con un cardiólogo, y yo le doy un turno con un ginecólogo, no hay mucha coherencia. ¿Hay accesibilidad? Hay accesibilidad, yo le estoy dando el acceso a un profesional de la salud, pero no hay coherencia, ¿sí? No tiene nada que ver lo que el paciente está pidiendo con la accesibilidad que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces, para brindar una correcta accesibilidad, tiene que haber coherencia, ¿sí? Pensando siempre que nosotros somos la cara visible, como hablamos siempre, la cara visible del servicio, ¿sí? Por eso necesitamos tener información actualizada, necesitamos estar formados, ¿sí? Y necesitamos entender toda la complejidad que requiere ser parte del proceso asistencial del paciente, ¿sí? Entonces, en nuestro puesto de trabajo, como administrativos, podemos hacer como a ver, como un primer filtro, podríamos decir, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Que es entendiendo las necesidades del paciente, ¿sí? Es decir, no es que vamos a diagnosticar al paciente, jamás. El administrativo de la salud no diagnostica, el que diagnostica es el médico, ¿sí? Lo que me refiero es, esto, por ejemplo, esto es simple, ¿sí? Viene un paciente y me dice, ¿me puedes dar un turno porque, no sé, me duele la cabeza? Bueno, le damos un turno con un clínico, ¿sí? No somos quienes para decidir que, no sé, vaya al neurólogo, ¿sí? Primero es el clínico y después el clínico lo derivará, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos como una primera selección, entre comillas, ¿sí? De la necesidad de ese paciente, sin diagnosticar, ¿sí? Pero pudiendo, digamos, darle o facilitarle el acceso, hablando de accesibilidad, al servicio que necesita, ¿sí? Y resolver situaciones puntuales, ¿sí? Es decir, esto que hablamos desde la clase 1, capacidad resolutiva, ¿sí? Ejerciendo obviamente la parte de responsabilidad que nos corresponde dentro del proceso de atención, ¿sí? Siendo ese nexo entre el paciente y el médico, ¿sí? Entonces la primera accesibilidad es a los profesionales o a las personas, como yo les dije antes. Lo segundo, les había dicho, a los servicios, ¿sí? Obviamente van muy de la mano, ¿sí? Pero los servicios se refiere más que nada a lo primero que hablábamos, ¿sí? Es decir, que el paciente pueda acceder a un servicio de salud, ¿sí?
obviamente, de vuelta, esto no depende 100% de nosotros, ¿sí? No es responsabilidad directa del administrativo, ¿sí? Eh, no sé, por ahí que el paciente no puede acceder a un centro de salud, o a una salita, o etcétera, etcétera, ¿sí? No es responsabilidad directa nuestra, ¿sí? Pero, obviamente, siempre podemos ayudar, ¿sí? En esa accesibilidad, podemos guiar, podemos informar al paciente. Fíjense cómo todos los ítems que vamos hablando se van como interrelacionando, ¿sí? Ahí se pone de manifiesto la información, la comunicación, ¿sí? Y lo último, ¿sí? Bueno, algo que también les iba a decir, es que en la accesibilidad a los servicios de salud es importante la continuidad. ¿Qué significa? Que el paciente se sienta acompañado, que el paciente se sienta bien informado, ¿sí? En su paso por el sistema, ¿sí? Pensemos que el paciente es una persona que viene una vez, dos, tres veces, bueno, en cantidad limitada generalmente de veces, al hospital. Nosotros vamos todos los días a ejercer nuestro rol. Entonces nosotros estamos acostumbrados y sabemos cómo son los tiempos, cómo se maneja, ¿sí? Entonces, esto de la continuidad también tiene relación a la accesibilidad, porque el paciente necesita esa información, ¿sí? Necesita, no sé, saber cuánto tiempo va a estar esperando al médico, o necesita saber qué papel tiene que traer, ¿sí? No es lo mismo que venga un paciente hoy y yo le diga, bueno, tenés que, no sé, hoy el doctor no viene, tenés que venir mañana. Al día siguiente viene el paciente y le digo, no, pero tenías que traer la autorización. Al día siguiente viene, trae la autorización y le digo, no, tenías que traer el sello. ¿Sí? Eso no es brindar una muy buena accesibilidad, ¿sí? El paciente, en relación a la accesibilidad y la continuidad, tiene que sentirse acompañado y bien informado, ¿sí? Y por último, dijimos personas, dijimos servicios y dijimos prestaciones, ¿sí? Lo mismo, las prestaciones no son establecidas por el equipo administrativo, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Facilitar su trámite y la gestión, ¿sí? Todos los procesos, todos los procedimientos de las prestaciones, tenemos que investigarlos, ¿sí? Volviendo a lo que hablábamos de investigación, ¿sí? Tenemos que investigarlos para saber la forma más simple, ¿sí? O de brindar un acceso al paciente, ¿sí? Entonces, fíjense, en la accesibilidad nosotros tenemos un papel, pero fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque facilitamos procesos, tratamos de evitar tiempos de espera innecesarios a los pacientes, ¿sí? Entonces, siempre somos, eh, y esto es algo que yo menciono bastante, somos gestores de procedimientos, ¿sí? Hacemos o tratamos de hacer más simple el procedimiento del paciente, ¿sí? Como venimos hablando, obviamente hay cuestiones que nosotros no manejamos, ¿sí? Si un médico llega a las 3 cuando tenía que llegar a las 2, bueno, eso no es algo que dependa de nosotros. Pero nosotros vamos a hacer siempre lo posible por gestionar ese paso del paciente por la institución médica lo más agradable posible, ¿sí? Bien, siguiente ítem, ¿sí? Vamos, hasta acá vamos. Formación e investigación, información y comunicación, accesibilidad y nada más. Vimos eso. Vamos al siguiente. Confidencialidad e intimidad. Intimidad y confidencialidad son dos conceptos, en primer lugar, muy pegaditos, muy próximos, por eso los pongo juntos. La confidencialidad, esto lo dice ahí el PowerPoint, dice, es un derecho del ciudadano y un deber de la organización sanitaria, que es la responsable de garantizar la protección de los datos frente al mal uso o acceso injustificado a los mismos, ¿sí? Y la intimidad afecta al mundo de los valores. Cada persona tiene derecho a definir los límites y el contenido de su intimidad, siendo necesaria para mantener la calidad de vida, ¿sí? Entonces, la confidencialidad la vamos a entender en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, como el tratamiento adecuado de la información de los pacientes, ¿sí? El acceso a la información y a todos los datos que tenemos de los pacientes solo está, digamos, justificado si hay una asistencia de por medio, ¿sí? Esperen, quiero ver algo. Ok.
Entonces les decía, el acceso a la información está justificado, o sea, a los datos confidenciales de los pacientes está justificado si hay una asistencia médica, ¿sí? Si ese paciente no viene a atenderse, no tiene turno, ese paciente no accede, digamos, al servicio de salud, no aparece, yo no tengo por qué ir a buscar su historia clínica y leerla, ¿sí? Porque ahora mi médico esté leyendo mi historia clínica, cuando yo ni llamé, ni pedí un turno, ni me contacté, ¿sí? Entonces, la confidencialidad es eso, es que nosotros y todo el personal de salud asegure que esos datos están custodiados, ¿sí? Y obviamente esto tiene relación con la intimidad que hablábamos recién, ¿sí? Como está ahí definida, ¿sí? Ahora, volviendo, la confidencialidad es un derecho del paciente, dice ahí, ¿sí? Y un deber de la organización de salud, ¿sí? Entonces, obviamente, esto requiere el compromiso de todos los profesionales, ¿sí? Los profesionales sanitarios, los médicos, que tienen lo que es el código deontológico, ¿sí? Que los obliga a mantener el secreto de la información conocida, ¿sí? El famoso secreto profesional, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos un código deontológico, ¿sí? Nosotros no somos médicos, pero aún así, como personal no sanitario, pero parte de un sistema de salud, corresponde, ¿sí? Que guardemos esos datos, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos que difundir los datos conocidos de los pacientes, ¿sí? Y otra cosa importante es que muchas veces nosotros, o a nosotros, mejor dicho, no nos van a dar el acceso completo a todos los datos del paciente, ¿sí? Muchas veces nos dan el acceso restringido a determinados datos que vamos a necesitar para cuestiones administrativas, ¿sí? Quizás solamente sepamos el diagnóstico, pero no vamos a saber el resultado de los análisis del paciente, ¿sí? O esas cuestiones. Muchas veces nos dan el acceso a ciertas cuestiones, ¿sí? Muchas veces no tenemos acceso a toda la historia clínica completa, ¿sí? Sino solamente a lo que necesitamos para prefacturar, para la obra social, para hacer las planillas, etc. ¿Sí? Obviamente porque eso lo vamos a necesitar, ¿sí? Hay cuestiones administrativas, ¿bien? Pero también que yo tenga acceso no significa que lo vaya a divulgar o a difundir, ¿sí? Menos con personas que sean por fuera de la institución, ¿sí? Y bueno, obviamente el respeto a la identidad, no, a la intimidad, como dice ahí, también es muy importante, ¿sí? Son todos los aspectos que están más relacionados a los valores, ¿sí? A lo más reservado, digamos, de la vida de las personas, ¿sí? Entonces, como administrativos tenemos que priorizar este tema, ¿sí? Tenemos que, como dije antes, guardar el secreto de todos los datos que conozcamos en el ámbito del privado de los pacientes, en el ámbito de salud de los pacientes, ¿sí? De hecho, hay un tema hoy en día, ¿sí? Bueno, hoy en día no, siempre hubo, hoy en día está como un poco más debatido, podríamos decir, o charlado, que hay muchas situaciones de riesgo en cuanto a la confidencialidad y la intimidad de los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, eh, podríamos pensar en, no sé, muchas veces, ¿sí? Pensemos este ejemplo. Vamos a un médico, estamos en la sala de espera e inevitablemente escuchamos, ¿sí? Ese paciente que está charlando con el personal administrativo que le cuenta por qué viene, qué siente, qué tiene, ¿sí? Hay muchos pacientes que nos van a contar sus síntomas, ¿sí? Sus signos y demás, aunque nosotros no tengamos la responsabilidad de diagnosticar, hay muchos pacientes que cuentan, ¿sí? Entonces, en la sala de espera, estas situaciones se escuchan, ¿sí? Eso no significa, ¿sí? Que de vuelta los pacientes eh, tengan que divulgar, pero ahí ya no queda en nosotros, ¿sí? Entonces, esto es una situación de riesgo, ¿sí? O, por ejemplo, algo que está pasando hoy en día es con la tecnología, ¿sí? Que la historia clínica hoy en día es más, muchas veces está de forma online, ¿sí? O en sistemas, ¿sí? O nos mandan mails o WhatsApp o diferentes medios tecnológicos y eso claramente lo puede leer, ¿sí? O muchas veces la puede leer cualquier otra persona, ¿sí? Se puede hackear, ¿sí? Entonces, eh, las clínicas, los hospitales están tratando ese tema como con pinzas, digamos, ¿sí? Siempre tratan de que sus sistemas sean lo más seguro posible, justamente para que esta información no se divulgue, ¿sí? Porque uno dice, bueno, voy al médico porque tengo fiebre, no pasa nada si alguien se entera que tengo fiebre. Sí, pero si estamos hablando de una patología más delicada, más complicada, cuestiones que
el paciente no quiere que el resto se entere, ¿sí? Tiene todo el derecho, ¿sí? Y ahí va un poco del lado de esta confidencialidad y también intimidad, ¿sí? Entonces, pensemos en las situaciones de riesgo, ¿sí? También, que se pueden dar cuando, o en relación a la intimidad de los pacientes, ¿sí? Para poder también prevenirlas desde nuestro lado, ¿sí? Bien. Siguiente ítem. Trabajo en equipo, ¿sí? Porque recordemos que son todos ítems que nosotros estamos pensando, ¿sí? Sobre los cuales trabajamos o estamos de por medio, ¿sí? Por ejemplo, en lo que hablábamos recién, volviendo, confidencialidad e intimidad, nosotros trabajamos sobre eso, ¿sí? Y tratamos de evitar estas situaciones de riesgo, como por ejemplo que yo les contaba. Ahora, algo importante, ¿sí? Es, y en relación a todo lo que estuvimos viendo, el trabajo en equipo, ¿sí? Esto, algo tenían por ahí un cuadrito en una diapo, en un PowerPoint anterior, había un cuadrito esto que decía grupo y trabajo, y equipo de trabajo. Cuando hablamos de el trabajo en equipo, ¿sí? Como dice ahí, un equipo está formado por un grupo de personas que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común. En nuestro ámbito, hospitales, clínicas, consultorios, etcétera, ese objetivo en común es la salud y el bienestar del paciente. Puntualmente, para nosotros como administrativos, el fin del equipo de trabajo es llevar a cabo los protocolos de trabajo de forma eficiente y eficaz, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? El trabajo en equipo, ¿sí? Requiere de toda una organización, ¿sí? Para conseguir, digamos, el objetivo, ¿sí? Como dije recién, el objetivo en común, cuando trabajamos en un servicio de salud, siempre es el bienestar y la salud del paciente, ¿sí? Entonces, dentro de un trabajo en equipo, ¿sí? O dentro de un equipo, ¿sí? Necesitamos de la colaboración y de la responsabilidad de parte de todos los miembros de ese equipo, ¿sí? Si, no sé, si estoy trabajando con otros dos compañeros y esos dos compañeros, yo me entero de una actualización, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, yo me entero de una actualización de una obra social y mis compañeros no, ¿sí? Entonces yo, por más que ellos no se hayan enterado, yo les puedo contar, les puedo comunicar, ¿sí? Porque el trabajo en equipo en el ámbito de la salud es imprescindible, ¿sí? Para lograr los objetivos de salud y para lograr la satisfacción del paciente, ¿sí? Y de los profesionales y de toda la clínica o del hospital en sí, ¿sí? Ahora, lo primero, primordial y más importante es que entendamos que muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, somos partes de un equipo, ¿sí? Es decir, puede que trabajemos en un consultorio solo, donde trabaje un médico y nosotros y nadie más, ¿sí? No importa, ese médico es parte de mi equipo también, ¿sí? Entonces, si me entero de algo, ¿sí? De una obra social, de un convenio nuevo, de una actualización de valores, de lo que sea, también se lo tengo que comunicar, ¿sí? Porque somos parte de un mismo equipo, ¿sí? Por más que sea mi jefe, mi jefa, y yo como administrativo, ¿sí? Es parte de un equipo. Entonces, siempre o casi siempre somos parte de un equipo de trabajo, ¿sí? Que, ojo, que hay muchos otros profesionales, como dice ahí el Power, médicos, enfermeras, técnicos, trabajadores sociales, más si trabajamos en una clínica un poco más grande, ¿sí? Entonces, todos tenemos como objetivo, ¿sí? Brindar un servicio de calidad pensando en la salud del paciente, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos desde nuestro lugar, ¿sí? Que nos integramos quizás en un grupo administrativo y en este equipo más amplio de otros profesionales, ¿sí? También se pone en juego toda la colaboración, ¿sí? La responsabilidad por parte de todos, ¿sí? Y acá obviamente podríamos hablar de esa diferencia que ustedes tenían en el, no me acuerdo si en el Power anterior o en el otro, que decía qué diferencia había entre un grupo y un equipo, ¿sí? Un grupo son varias personas que trabajan de forma más independiente, ¿sí? Para, digamos, alcanzar un objetivo global, ¿sí? Ahora, en un grupo el trabajo es más individual, ¿sí? Cada uno hace su parte, ¿sí? Tiene su responsabilidad. Ahora, el equipo, ¿sí? Yo digo, estamos como administrativos inmersos en un equipo, ¿sí? Porque todos tenemos el mismo objetivo en común, ¿sí? Todos necesitamos comunicarnos actualizaciones, comunicarnos cosas nuevas, ¿sí? Compartimos responsabilidades, ¿sí? Y también, como parte de un equipo, estamos constantemente desarrollando nuevas habilidades siempre en pos de mejorar el desempeño y
volviendo siempre al centro de lo que estamos hablando, que es brindar un servicio de calidad, ¿sí? Bien, siguiente. Las nuevas tecnologías. Creo que es el último ítem. Ah, bueno, el anteúltimo. Las nuevas tecnologías. Como dice ahí, la aparición de las nuevas tecnologías significó un cambio importante en la forma de trabajar en la organización sanitaria y en los administrativos de la salud. Su utilización ha contribuido a mejorar la accesibilidad de la información, a ser más resolutivos y optimizar resultados y dar una mejor atención a los usuarios, ¿sí? Cuando hablamos de las nuevas tecnologías, ¿sí? Obviamente estamos hablando puntualmente de Internet y sus múltiples aplicaciones, ¿sí? Que en un montón de ámbitos marcaron, digamos, como un antes y un después, ¿sí? Y en el ámbito sanitario no es una excepción, ¿sí? Hoy en día tenemos acceso a, no sé, los datos de nuestra obra social, a recetas digitales, tenemos acceso a, o nuestra historia clínica en un hospital también se hace de forma digital. O sea, las nuevas tecnologías vinieron para revolucionar el mundo en general, ¿sí? Obviamente, en el mundo sanitario también son un cambio importante para los profesionales y para los usuarios, ¿sí? Hoy si queremos gestionar algo de una obra social, lo hacemos por la página web de esa obra social, ¿sí? Antes todo esto no estaba tan desarrollada la tecnología, entonces se hacía todo de forma diferente, ¿sí? Entonces, pensemos que la utilización o la aplicación de las nuevas tecnologías, de Internet y demás, en un entorno asistencial o administrativo, es para mejorar la calidad, ¿sí? O como dice ahí, para ser más resolutivos, ¿sí? Para favorecer el conocimiento, ¿sí? Hablamos antes de esto de formación e investigación, para investigar sobre procesos, ¿sí? Entonces, hay una interesante transformación en todos los elementos, ¿sí? Y para los sistemas sanitarios, tanto asistencial como administrativo puramente, ¿sí? Es un cambio, ¿sí? Tiene mucho potencial, ¿sí? Siempre pensando de vuelta en la mejora de la salud, ¿sí? Hoy en día podés recibir no sé, los resultados de los análisis por medio de un mail, por ejemplo. Entonces, todo esto en el ámbito de la salud se súper aprovecha, ¿sí? Siempre pensando en el bienestar del paciente, en evitar retrasos, en evitar, perdón, tiempos de espera innecesarios, ¿sí? Entonces, la aparición de las nuevas tecnologías significó un cambio importante en la forma de trabajar de toda la organización sanitaria y también la nuestra como personal de secretariado, ¿sí? Obviamente, mejora la accesibilidad de la información, como dice ahí, somos más resolutivos, ¿sí? Etcétera. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, tenemos acceso a determinados datos de los pacientes, ¿sí? Esos datos, por más que estén online, o estén en una página web, o estén en la página de la obra social, ¿sí? Algunos datos del paciente, como no sé, el diagnóstico, sigue suponiendo una responsabilidad importante, ¿sí? Por parte nuestra, ¿sí? Especialmente si pensamos que hoy en día es habitual, es común poder acceder a muchos datos, ¿sí? Desde diferentes puntos, ¿sí? Entonces, esto puede traer beneficios, pero también tiene ciertos riesgos, ¿sí? Por eso siempre tenemos que recordar la importancia de la seguridad de los datos, ¿sí? La confidencialidad, la intimidad que hablábamos antes, ¿sí? Pero bueno, obviamente tiene muchas ventajas, por esto que les digo, ¿sí? Porque hay muchos sistemas que puede ser muy útil para que nos comuniquemos con el paciente. Por ejemplo, esto que hablaba antes, para enviarles información sobre resultados, para, no sé, qué sé yo, para asignarles un turno. Mismo hay hospitales o clínicas privadas que tienen un sistema donde el paciente entra y se autoasigna el turno, ¿sí? Entonces, las nuevas tecnologías, sí, tienen eso que está buenísimo, pero también, como siempre, tienen el riesgo de que los datos del paciente puedan estar expuestos eh, a un hackeo, a que cualquier persona pueda acceder desde diferentes puntos. Bien, y vamos al último ítem de todos, ¿sí? Que ahí yo les puse, si bien nosotros fuimos a lo largo de la clase relacionando todos los ítems, hay algo que todos tienen en común, ¿sí? Más allá de la calidad que siempre estuvimos hablando, algo que tienen en común todos estos elementos es la atención a las personas, ¿sí? Como el último ítem.
¿Por qué la atención a las personas? ¿Sí? Si no me equivoco, es el último ítem. Déjenme ver, pero no les quiero mentir. Sí, es el último ítem. Entonces, ¿cómo se relacionan todos estos elementos con la calidad en salud? En la atención a las personas. Una buena atención a las personas está relacionada directamente con la calidad del servicio. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la atención a las personas? Nos referimos a la atención personal y personalizada. ¿Sí? Es decir, aquella que va más allá de la atención sanitaria. ¿Sí? Todo lo que sea personalizado. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros nos comunicamos con un centro de salud, ¿sí? No es lo mismo llamar y pedir un turno, ¿sí? Y que me digan, bueno, vení mañana a las 3 de la tarde, punto, ¿sí? A que me pregunten, ¿sí? Qué días tengo disponible para adecuar ese turno a las necesidades, ¿sí? Etcétera. Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? Todos estos puntos sobre lo que nosotros trabajamos, que estuvimos charlando hasta recién, es todo en beneficio de ese paciente, ¿sí? Entonces, la atención es el núcleo entre el servicio brindado y los pacientes, ¿sí? Y los pacientes de los servicios de salud buscan una buena atención, ¿sí? En relación con todos los profesionales. Y volvemos un poco a sus aportes en el foro de debate, cuando ustedes pensaban en la calidad desde la perspectiva de paciente, ¿sí? Ustedes pensaban en, de nuevo, la empatía, de que me ayudó, no me ayudó, se puso en mi lugar y me dio una mano, ¿sí? Entonces, como pacientes, hoy en día buscamos una buena atención, no solo del médico, que obviamente me va a tratar mi salud, sino desde todos los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, ¿sí? Entonces, la atención a las personas es un objetivo de todas las organizaciones sanitarias, ¿sí? Una buena atención a las personas, como dice ahí, como decía, ¿dónde lo decía? Bueno, acá. Una buena atención a la persona está estrechamente relacionada a la calidad del servicio, ¿sí? Más despacio, profe. Bueno, repito de vuelta. Cuando hablamos, ¿sí? Volviendo un poquito a esto, ¿no? ¿Cómo se relacionan todos los elementos que estuvimos viendo hasta recién, todos estos ítems de los que charlamos, ¿sí? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Sí? Porque todos esos ítems son para buscar brindar un servicio de calidad, ¿sí? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Hablaron al grupo? Ah, no pasa nada. Ok. Entonces, una buena atención a las personas está relacionada con la calidad del servicio, ¿sí? Entonces hablábamos de esto, ¿no? Paso a la siguiente diapo, ¿sí? De la atención personal y personalizada, ¿sí? Vamos a decir, que no nos traten como un paciente más, ¿sí? Que nos escuchen nuestras necesidades, ¿sí? Que se adecúen a lo que nosotros buscamos, ¿sí? Obviamente, todo esto pensándonos desde el lado de que somos, como decimos siempre, la cara visible, ¿sí? Entonces, las personas son, como les decía antes, el eje central de la organización, ¿sí? Y esto de la atención personal y personalizada es lo que generalmente más apreciamos como pacientes, ¿sí? O la humanización, entre comillas, ¿sí? O sea, buscamos esto de vuelta, que nos escuchen, que nos guíen, que nos informen, ¿sí? Entonces, una organización sanitaria está formada por profesionales que interactúan con pacientes, ¿sí? Entonces son personas que trabajan para personas, ¿sí? Dicho de forma simple, ¿bien? Entonces, esto de la atención personal, personalizada, o la humanización, como yo les hablaba recién, desde nuestro lado de administrativos, al ser la cara visible o el, como se dice, el primer contacto del paciente con el centro de salud, es clave una buena atención, ¿sí? Ahora, ¿sí? Cualquier cosa, si voy muy rápido, me avisan y repito.
Ahora, considerando en esta atención que estamos hablando de personal, personalizada y demás, tenemos que pensar que las personas, como dice el Power, no son todas iguales, ¿sí? Cada uno de nosotros somos completamente distintos y cada paciente que va a acercarse al centro de salud es diferente del siguiente que va a venir, ¿sí? Entonces, la demanda o su nivel de exigencia y su forma de comportarse no van a ser siempre lo mismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que adecuar la calidad del servicio, ¿sí? O nuestro servicio en general, a las características de ese paciente, ¿sí? Esto quizás, que dicho así parece muy complicado, quizás es simplemente, no sé, por ejemplo, me llama un paciente y me dice que necesita un turno con tal médico, pero que trabaja todos los días a la mañana. Si yo le digo, bueno, te ofrezco un turno mañana a la mañana, ¿qué pasa? No va a haber accesibilidad, relacionándolo un poco con el ítem anterior, no va a haber accesibilidad, no hay coherencia, ¿sí? El paciente está o necesita determinada atención y le estamos brindando justamente lo que le complica, ¿sí? Entonces, la idea de esto de la atención personal y personalizada, ¿sí? Por más que nosotros tengamos digamos, una respuesta estándar para todas las personas, tenemos que tratar de adecuarlos, ¿sí? O personalizarlos, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que cada persona es diferente, ¿sí? Que todos necesitamos como personas cosas diferentes, ¿sí? Entonces, clave esto que hablábamos en la clase pasada. Cuando atendemos a las personas, esto implica escuchar, participar, ponerse en su lugar, ¿sí? Reflexionar, ¿bien? Nunca es despachar al paciente, ¿sí? Como hablábamos antes. No es que un paciente me llama, le doy un turno, corto, listo, punto, ¿sí? Se terminó, ¿sí? Sino también es prestar atención, ¿sí? Adecuar esas necesidades. De vuelta, para que nuestra atención sea de calidad, sea rápida, sea confortable para el paciente, ¿sí? Que quede satisfecho con nuestra atención y nuestro servicio, como hablamos siempre, ¿sí? Pero que también responda a ¿cómo se dice? A las expectativas de cada una de esas personas, ¿sí? Entonces nosotros no es que vamos a sentarnos en una oficina y simplemente atender el teléfono y poner turnos, ¿sí? O gestionar turnos, ¿sí? Nosotros tenemos que escuchar, preguntar, asegurarnos que entendimos lo que el paciente necesita, dar una respuesta, ¿sí? Entonces nosotros, ¿sobre qué tenemos que trabajar? ¿Sí? Sobre la escucha activa, el trato correcto, el respeto, no sé, la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Y demás cuestiones que obviamente ya estuvimos bien. Bien, esto es un poco lo que les decía recién, ¿sí? Lo leemos, que dice la respuesta del personal, ¿sí? Nuestras respuestas, incluso siendo estandarizadas, tendrán que personalizarse a la medida de cada uno, de cada paciente, teniendo en cuenta que cada persona, aún necesitando lo mismo, no lo necesita de la misma forma, ¿sí? Y esto es, volviendo al ejemplo este simple que les traía yo, ¿sí? Quizás me llama un paciente para pedirme un turno para tal doctor, pero me dice, bueno, pero yo trabajo todos los días a la mañana. Y entonces, ¿qué necesita el paciente? Un turno con, no sé, un clínico, por ejemplo, ¿sí? Por ahí me llama otro paciente y también necesita un turno con un clínico, ¿sí? Pero no lo necesita de la misma forma. Quizás puede a la mañana, ¿sí? O quizás está, no sé, está disponible para que lo atienda cualquier médico. Quizás el otro quiere un médico en particular, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de respuestas personalizadas, ¿sí? Como ven, tampoco es nada muy científico, ¿sí? Es simplemente la escucha activa, ¿sí? La escucha activa de la necesidad de ese paciente. Bien. Hay un poco más de lo que dice la atención personal al paciente por parte del administrativo, dice, conlleva un proceso ordenado y responsable al momento de dar respuestas que satisfagan al paciente. Entonces, algunas claves, como les puse ahí, y esto lo vimos, o vimos algo muy similar,
no sé si la clase pasada o la anterior, no, la clase 1, me parece, cuando veíamos un poco esto de las responsabilidades como administrativos de la salud, ¿sí? Entonces, fíjense, claves para una buena atención, ¿sí? Obviamente estas son todas cuestiones generales: formalidad, iniciativa, ambición, autodominio, disposición de servicio, colaboración, enfoque positivo, habilidad analítica, ¿sí? A ver, simplemente cada una de ellas, ¿sí? O brevemente. Formalidad, ¿sí? Es estar comprometido, ¿sí? En todos los asuntos del paciente, ¿sí? Estar comprometido en el servicio que estoy brindando. La iniciativa es un poco esto que hablábamos antes, eh, de no esperar que venga el paciente y me pregunte, ¿sí? A ver cómo tiene que hacer tal autorización, sino es ir a buscar, ¿sí? O ir a informar a ese paciente, ¿sí? No es sentarme de brazos cruzados esperando que llegue un paciente a preguntarme algo, ¿sí? Es eh, tener iniciativa, tener actitud, ¿sí? De ir a buscar, ¿sí? Sí, o de ir a preguntar si el paciente precisa algo, ¿sí? Tener ambición, ¿sí? Tener ambición es esto que hablábamos antes de querer formarse, querer investigar, querer estudiar y crecer, ¿sí? Mejorar siempre para brindar un servicio de calidad al paciente, ¿sí? Eh, Formalidad, iniciativa, ambición. Y la cuarta, autodominio, ¿sí? Autodominio es mantener, digamos, el control, ¿sí? Adecuándonos a la situación donde estamos, ¿sí? Tener respeto por el paciente. Si tengo un mal día, bueno, no se lo voy a demostrar al paciente tratándolo mal, ¿sí? Estas son cosas básicas, ¿sí? Fíjense que son todas cosas simples que ejercemos en el día a día, ¿sí? Entonces, esto de autocontrol es eso, ¿sí? Quizás eh, frente a un paciente que, no sé, está impaciente y no sé, o hay una situación medio complicada en el lugar, bueno, autodominio, ¿sí? Digamos, alejarme un poco de esa situación y pensarlo desde un punto de vista de estoy trabajando, el paciente quizás está pasando por una situación difícil, ¿sí? Etcétera. No me refiero a que si el paciente me está gritando, eh, yo me voy a poner a gritarle también, ¿sí? Obviamente siempre con respeto, ¿sí? Todo se puede charlar. Disposición de servicio, ¿sí? Disposición por atender al paciente, por esto que hablamos antes de tener iniciativa, ¿sí? No despachar a los pacientes, ¿sí? No por querer terminar rápido el trabajo y ponerme a hacer otra cosa, voy a despachar, ¿sí? Sino siempre escuchar, atender a las necesidades de este paciente, ¿sí? Disposición de servicio, colaboración, ¿sí? Esto tiene relación un poco con lo que hablábamos del trabajo en equipo, ¿sí? Porque recordemos que todos tenemos un objetivo en común, que es brindar un servicio de calidad, ¿sí? Entonces, eh, la colaboración en el trabajo, en el equipo de trabajo, mejor dicho, eh, es fundamental, ¿sí? Para que ese paciente pueda, eh, o para que podamos responder a la necesidad de ese paciente, mejor dicho, ¿sí? Enfoque positivo, ¿sí? Siempre tratar las cosas un poco con un enfoque un poco más positivo, con optimismo, ¿sí? Un enfoque constructivo, ¿sí? Dirigido a un poco esto que hablamos siempre de la resolución de problemas, ¿sí? Algo resolutivo, ¿sí? Enfocarnos en solucionar lo que podamos, ¿sí? No enfocarnos en el problema. Y por último, habilidad analítica, ¿sí? Un poco en relación a lo que hablábamos, de no despachar, ¿sí? Analizar las situaciones, analizar cuál es la mejor solución para el paciente, ¿sí? Escuchar, preguntar, estar atento, ¿sí? Son cosas, de vuelta, básicas que las necesitamos para el trabajo y para brindar un servicio de calidad. Bien, y lo mismo pasa, ¿sí? O ocurre un poquito con la calidad en la atención telefónica, ¿sí? Esto lo hablábamos un poco también en la clase pasada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos por teléfono, para ya sea con una obra social, con un paciente, con un proveedor, con quien sea, ¿sí? Cada uno de las personas con las que hablemos, ¿sí? Sea para brindar un turno, para pedir un insumo, para cualquier cosa, ¿sí? También ese paciente o esa persona necesita que le brindemos un servicio de calidad, ¿sí? No solo el paciente que viene personalmente va a recibir una atención de calidad, ¿sí? Sino también aquel que llama, que se comunica por WhatsApp, por mail, por donde sea, ¿no? Obviamente hablamos del medio que sea, ¿sí? Bien. Y esto, que también podríamos mencionarlo como
el último ítem, sí, vamos a ponerlo dentro de los ítems, que vendría a ser la gestión de los conflictos, ¿sí? O como dice ahí, el manejo de quejas, ¿sí? A ver, cuando hablamos de una organización sanitaria, ¿sí? Un hospital, una clínica o lo que sea, son organizaciones complejas, donde trabaja mucha gente, donde vamos a estar inmersos en un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, hay mucha gente trabajando, hay muchos pacientes, hay muchos profesionales, hay mucha, de todo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay situaciones que no son tan lindas, ¿sí? Que surge algún conflicto, ¿sí? O alguna queja por parte del paciente o por parte de un profesional médico, puede pasar también, ¿sí? Entonces, un poco como hablábamos antes, ¿no? Cada paciente es un mundo, cada persona es diferente y cuando trabajamos en una institución de salud, se ponen de por medio de manifiesto valores, intereses, necesidades, expectativas con las que vienen las personas. Entonces, puede pasar que surgen situaciones no muy lindas, ¿sí? O de alguna queja, ¿sí? Y como dice ahí, una queja o un reclamo mal manejado puede significar una mala experiencia, ¿sí? Y también podría llevarnos a un problema mayor, ¿sí? Entonces, nuestra gestión, ¿sí? En cuanto a los conflictos, o mejor dicho, la gestión de los conflictos tiene que tener en cuenta muchos factores, ¿sí? En primer lugar, lo que es la prevención del conflicto, ¿sí? No me acuerdo si, bueno, esto no les puse nada. Eh, como les decía, la gestión del conflicto, ¿sí? La prevención del conflicto, ¿sí? Es decir, viene un paciente, se queja, reclama por algo, está disconforme por algo, ¿sí? En primer lugar, tendríamos que tratar de prevenir que ese paciente se queje, ¿sí? Obviamente, nunca es tan así, ¿sí? No se puede prevenir el 100%, ¿sí? Pero nuestra tarea, digamos, es atender a esas reclamaciones, ¿sí? Necesitamos tener, digamos, un protocolo muy bien trabajado, ¿sí? Eh, tenemos que, a ver, el proceso de atención a las quejas o a las reclamaciones no es un tema puntual, ¿sí? Es que solamente es nuestra responsabilidad, es el conjunto, todo el trabajo, ¿sí? O todo el equipo de trabajo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que el conflicto, la queja, es algo que surge mucho en nuestro trabajo y tenemos que aprender a convivir con ese conflicto, ¿sí? Es decir, no significa que todo el día estemos peleando con los pacientes, sino que siempre, al haber tantas personas trabajando, tantos pacientes, y etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre va a haber alguna discrepancia, ¿sí? Entonces, no es evito el conflicto y se lo paso a otro, la reclamación, no sé, la paso a otro sector, ¿sí? El conflicto forma parte de nuestro entorno, ¿sí? Y hay que tratarlo, ¿bien? Entonces, cuando estamos ante un conflicto, es necesario valorar todos los elementos, ¿sí? Para poder intentar darle una solución, ¿sí? Entonces, día a día ayudamos a resolver y resolvemos muchos conflictos que van apareciendo, ¿sí? Entonces, lo primero dijimos es tratar de prevenir, ¿sí? Los conflictos, los más previsibles, ¿sí? Si yo sé que, y esto lo traía una de ustedes, me parece que Julia, la clase pasada, esto de hago una fila de 2 horas para llegar y que me digan que no vino el médico o algo por el estilo, ¿no? Entonces, quizás una buena prevención del conflicto es que pongan un cartel en la puerta, ¿sí? Que digan hoy el médico no viene, ¿sí? No me acuerdo del ejemplo, era más o menos por el estilo. Entonces, eso es una forma de prevenir un conflicto, ¿sí? No hacer que el paciente haga toda la fila para llegar y decirle, hoy no te podemos atender, hoy no vino el médico, ¿sí? Entonces, prevención quizás es simplemente algo tan simple, valga la redundancia, como poner un cartel, ¿sí? Que indique, ¿sí? Una buena comunicación, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato. Y por supuesto, ¿sí? Muchas veces tenemos que amigarnos con la idea de que no siempre es posible que nosotros resolvamos el conflicto, ¿sí? Incluso aunque hagamos todo lo posible para lograrlo, ¿sí? Entonces muchas veces aparece la frustración, el fracaso en esos casos, ¿sí? Y es un poco inevitable, ¿sí? Entonces tenemos que gestionar de forma adecuada, ¿sí? Y gestionar de forma adecuada, fíjense que son cosas simples y cotidianas que podemos hacer desde nuestro lugar, ¿sí? Reclamar, ¿sí? O cuando una persona reclama es porque siente que sus derechos, ¿sí? O ¿sí? Sus derechos fueron vulnerados, ¿sí? Y espera que esa reclamación sea, o
sea bien gestionada, que haya una actuación por parte de la institución, ¿sí? Entonces, lo primero es tratar de prevenir. Si no se puede prevenir, quizás tengamos que gestionar esa situación. Quizás informando a la persona sobre dónde puede dejar su queja o exponer su queja, ¿sí? Porque muchas veces hay un servicio, eh, o generalmente hay un sector, no un sector, sino hay un lugar, o el servicio de atención al paciente, ¿sí? Y demás que hay un lugar, o el libro de reclamaciones, ¿sí? Eso es quizás una posible, no les digo solución, pero sí donde el paciente puede exponer o expresar su queja, ¿sí? O si nosotros tenemos que atender directamente esa reclamación, bueno, porque no hay un libro de quejas, un servicio de atención al paciente, ¿sí? Que esté dedicado al 100% a eso, ¿sí? Bueno, entonces lo primero es escuchar atentamente, ¿sí? Con amabilidad, con respeto, ¿sí? Y transmitiéndole a ese paciente confianza y seguridad, ¿sí? Y haciéndole saber que su conflicto está siendo escuchado, su queja está siendo escuchada, ¿sí? Preguntándole, interesándonos por el problema, intentando pensar de una manera como más, eh, como alejándonos de la situación y pensándolo desde afuera, ¿sí? Bueno, si a mí me hubiese pasado, yo también me quejaría de esto, ¿sí? O a mí también me molestaría que me hagan esto, ¿sí? Y por último, dando o intentando dar un principio de solución, ¿sí? O intentando eh, hacer un seguimiento, por lo menos, ¿sí? Para ver si ese problema cómo va, si se solucionó, si hay algo que nosotros, hay algo más que podamos hacer, ¿sí? Para que se solucione y demás, ¿sí? Bien. Bueno, y con eso terminamos todos los ítems, ¿sí? Los vuelvo a repetir, ¿sí? Todos los que quedaron, porque ahí, eh, para ordenarlos un poco, ¿sí? Tenemos formación e investigación como primer ítem. Eh, no me acuerdo el orden exacto. Información y comunicación creo que venía después. Pero que se los quiero decir en el orden en que los vimos para no marearlos. Sí, uno, formación e investigación. Estudiar, formarse, capacitarse. El segundo, información y comunicación. El tercero, accesibilidad, ¿sí? A esa doble vía que hablábamos. Por un lado, poder acceder a un servicio, ¿sí? Que me quede cerca, que me quede cómodo, ¿sí? O qué tan fácilmente puedo acceder a un servicio de salud. Y por otro lado, como nosotros, desde personal de secretariado, le vamos a facilitar el acceso al paciente, ¿sí? Cuarto, confidencialidad e intimidad, ¿sí? Siempre respetar la confidencialidad de todos los datos conocidos en el ambiente hospitalario sanitario. Siguiente, trabajo en equipo, ¿sí? Lo mismo, todo el equipo debe garantizar la confidencialidad para relacionarlo un poquito con el anterior, y a su vez, siempre que podamos, el trabajo es colaborativo, ¿sí? Entonces, siempre que podamos, ayudamos, damos una mano, actualizamos, ¿sí? A nuestros compañeros, ¿no? Las nuevas tecnologías, ¿sí? Como un medio, como un nuevo medio de comunicación con los pacientes, ¿sí? De comunicación y de información. Y por último, podríamos poner, más que la atención a las personas, podríamos poner esto de las quejas, ¿sí? Como les dije antes, em, la gestión del conflicto, ¿sí? Saber escuchar, ¿sí? Bueno, todo lo que hablamos hasta recién del conflicto, ¿sí? Que no sea, em, digamos, algo para ponerse mal, sino que tratar de resolver el problema, ¿sí? Bien, esos son todos los ítems, entonces, eh, que vamos a ver en la clase de hoy. Bien, ¿se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, ok, bien, genial. Bueno, entonces ahora la idea un poquito es, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Donde se ponen un poco de manifiesto estos ítems, ¿sí? ¿La clase queda grabada? Sí, queda grabada. ¿Se está grabando? Sí. Sí, sí, vamos súper bien. Ok, buenísimo. Em, ¿Qué les decía? Ah, la idea es, yo les voy a mostrar diferentes ejemplos donde se ponen en juego algunos de estos ítems que estuvimos viendo, ¿sí? Y la idea es que podamos entre todos detectar cuáles son esos ítems que se están poniendo, digamos, en juego en esta situación, ¿sí?
Y lo mismo, ¿sí? Después en el foro de debate, ustedes van a tener que hacer algo similar, ¿sí? Pensar en algún ejemplo donde se ponga en juego, ¿sí? Uno o varios de los ítems que estuvimos viendo, ¿sí? Yo les estuve brindando algunos ejemplos, pero acá en el ejercicio les dejo algunos otros como para que tengan de referencia, ¿sí? Y si ya van pensando en alguno y lo quieren compartir, buenísimo, así les digo si aplica, si no aplica, ¿sí? Y demás. Bueno, vamos a pensar en el primer ejercicio. En el primer ejemplo, perdón. Bien, ejemplo número 1, súper cortito, súper simple. Dice, un usuario, ¿sí? Un paciente, acude al mostrador, ¿sí? Donde estamos trabajando, e informa al personal administrativo que el personal administrativo que le atiende de una nueva norma que éste desconoce, ¿sí? Es decir, viene un paciente y nos dice, ¿sí? Nos informa de una nueva norma que nosotros no conocíamos, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Qué se pone acá de por medio? ¿Uno, varios? ¿Sí? ¿O cuál, si se les ocurre alguno? Trabajo en equipo. Bien. ¿Qué más? Y estaría relacionado con el ítem en más o menos, yo para mí es entre el ítem 1 y 2, profe. 1 y 2. Ok, déjame volver a leerlo, que no me acuerdo el orden. Sí, Tenemos información y comunicación. información e investigación, información y comunicación. Bien, perfecto, exactamente. ¿Algún otro que se les ocurra? ¿No? ¿Están todos de acuerdo con esos tres? ¿Sí? Ok. Bueno, excelente, ¿sí? Muy bien. Este principalmente está más que nada a información y comunicación, ¿sí? Fíjense que la resolución dice, esto puede ser, y lo es con frecuencia, una situación desagradable y compleja para el administrativo, ¿sí? Nos está indicando que hay algo nuevo que nosotros no nos enteramos, que no sabemos, ¿sí? Entonces nos está indicando que los canales de información no funcionaron adecuadamente, y a pesar de ello, nuestra respuesta nunca tiene que ser negativa, ni quejarnos con la organización, ¿sí? Sino tratar de solucionarlo, ¿sí? Debe dejar a todos en la mejor situación posible y actuar con el usuario de la mejor manera para resolver el conflicto o la necesidad. A partir de ahí, deberá informarse y analizar con su equipo y su o sus responsables cómo está ese tema para poder dar una respuesta efectiva a los usuarios y una buena imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que se pone de por medio acá es información y comunicación, como bien dijeron por ahí, ¿sí? Pero también hay otras cuestiones que se ponen de por medio. Por ejemplo, como acá dijo en el chat, que fue Cintia, trabajo en equipo, ¿sí? Quizás hay alguien de mi equipo que tampoco, ¿sí? O al contrario, que se enteró de este cambio y no me lo comunicó, ¿sí? Porque evidentemente si el paciente lo sabe es porque de alguna forma se enteró, entonces alguien más lo tiene que saber, ¿sí? Entonces trabajo en equipo, como muy bien dijo Cintia, ¿sí? Y también, como dijo Julia, ¿sí? No solo información y comunicación, sino también formación e investigación, ¿sí? Porque nosotros también, esto vendría a ser más del lado de investigación, ¿sí? Quizás no nos pusimos a ver si había algún cambio, ¿sí? Quizás, bueno, todo el tiempo no podemos fijarnos si hay algún cambio constantemente, pero sí podemos cada tanto tratar de actualizarnos, ¿sí? En lo que sea necesario, ¿bien? Entonces, fíjense, yo acá les puse comunicación, pero pueden entrar de por medio muchas cuestiones, ¿sí? Formación e investigación, información y comunicación, trabajo en equipo, ¿sí? Eh, el conflicto y su gestión, que, uy, se me fue. El conflicto y su gestión, como hablábamos antes, ¿sí? Porque esto también es una queja de un paciente, ¿sí? Por eso ahí dice un poco de esto de no mostrar una actitud negativa, ¿sí? Y demás. Bien, excelente, muy, muy bien. Vamos al siguiente. Caso 2. Dice, un paciente de 35 años de edad acude a su centro de salud en época navideña para pedir visita. Se la cita para 10 días más tarde y aunque la paciente no está de acuerdo, decide aceptar y acudir. El día de la visita, el médico que la atiende no es el suyo, habitual, y no resuelve adecuadamente el problema, ¿sí? Esto también me hace acordar un ejemplo que nos traía Julia en la clase pasada. Según manifiesta la paciente, que decide poner una reclamación. Bien, acá hay varias cuestiones que se ponen de manifiesto, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? A ver. La queja. La queja. Accesibilidad.
Bien. La queja y qué más, no escuché la segunda. Accesibilidad. Bien, excelente. Muy, muy bien. También está la información y comunicación, la accesibilidad y también y la queja también con respecto a eso. Perfecto, excelente. Muy bien. Por acá en el chat, Jorgelina pone manejo de quejas. Sí, perfecto. Lumi pone quejas. Perfecto, excelente. Bien, muy bien. Muy bien todos. Lo primero que se pone de manifiesto que yo les puse acá es accesibilidad, ¿sí? Se trata en primer lugar, como por ahí dijeron, de un caso de insatisfacción generado por problemas de accesibilidad, ¿sí? Es decir, ¿quién la atendió? ¿Quién le dio turno? ¿Le aseguraron que iba hasta su médico? ¿No le dijeron? ¿Sí? Entonces, primero, accesibilidad, ¿sí? Segundo, información y comunicación, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? Hay una comunicación que evidentemente no se pudo dar o no se dio por algún motivo, ¿sí? Y obviamente, como muchos dijeron por ahí, es una queja, ¿sí? Entonces, también hay que saber manejar esta situación, ¿sí? O sea, la paciente decide el caso que decide poner una reclamación, decide quejarse porque, bueno, por eso que le pasó, ¿no? Que no estaba su médico, ¿sí? Entonces, también es saber cómo vamos a manejar esa situación, esa queja, ¿sí? Hacer un seguimiento, ¿sí? Etcétera. ¿Bien? Y también podríamos poner de manifiesto el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo porque alguien le dio el turno, ¿sí? Otra persona le dio un turno y quizás no nos comunicó, quizás la paciente le dijo que prefería su médico o que quería un turno con su médico y no nos lo comunicó, ¿sí? Entonces podría también ponerse de manifiesto, ¿sí? Obviamente habría que ver toda la situación, ¿no? Pero lo que podemos analizar así a simple vista, ¿sí? Todas estas cuestiones se ponen como de por medio. Bien, excelente. Vamos al siguiente, ¿sí? El último, creo. Ahí, caso 3. Sí, el último. Dice, una usuaria acude al mostrador del servicio de obstetricia para una primera visita de embarazo. La administrativa que la atiende y la paciente tienen una conocida en común, aunque la paciente lo desconoce, no lo sabe. Al cabo de unos días, la paciente recibe una llamada telefónica de esa conocida en común para felicitarla por su embarazo, cuando ella aún no lo ha comunicado a nadie. Bien, esto es bastante evidente. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué se pone acá? Confidencialidad e intimidad. Confidencialidad y intimidad. Tener la ¿Qué? intimidad de la paciente. Bien, perfecto. Sí, exactamente. Sí, lo primero y lo más evidente es que se está violando la confidencialidad y la intimidad de esa paciente, ¿sí? Porque, fíjense, quizás yo hace un ratito, sí, muy bien ahí todas las que pusieron en el chat, confidencialidad, Jorgelina, Cintia, Estefanía, perfecto. Hace un ratito hablábamos de esto, quizás nosotros no vamos a divulgar datos de los pacientes o cosas que conocemos, pero fíjense, esto no es tan evidente, digamos, no es que estoy divulgando cualquier persona el diagnóstico de alguien, de un paciente, sino que es simplemente una situación donde yo voy y le cuento a alguien algo determinado. Eso también es violar la confidencialidad y la intimidad de los datos de los pacientes, ¿sí? Intimidad pone Magalí, exactamente, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí? Como dice ahí, es evidente que la administrativa vulneró la confidencialidad de la información, ¿sí? Ante este hecho podemos preguntarnos, ¿estaba la administrativa informada de sus deberes en este aspecto? ¿Conocía la norma? ¿Estaba suficientemente formado? ¿O quizás se trataba de una profesional sustituta? Bueno, todo eso, obviamente, hay que tratarlo desde nuestra parte, ¿sí? También podríamos decir que no solo este ítem se pone acá de manifiesto, no solo el de confidencialidad, ¿sí? Sino también, quizás esto, si después deriva en un conflicto, sería gestión de quejas, ¿sí? También sería comunicación, ¿sí? O información y comunicación, ¿sí? Ya más del lado de comunicar con la paciente, si le puede contar a la conocida o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, fíjense, en todos los ejemplos que estamos viendo, se pone de manifiesto varios ítems que estuvimos analizando. ¿Sí? Bien, excelente. Ahora la idea es que ustedes también hagan como este trabajito, ¿sí? Yo les voy a abrir un foro de debate, ¿sí? En la plataforma. Van a tener el foro de debate y el trabajito práctico, ¿sí? Como siempre, creo. A ver, déjenme ver. Creo que había trabajito práctico. ¿Se entendió? ¿Hasta acá todo? ¿Sí? Perdón que no dije. Abro a dudas, a preguntas.
No. No, ok, entonces, no les voy a abrir trabajito práctico, multiple choice, sino que les voy a abrir directamente el debate, ¿sí? Para que sea ese directamente el trabajito práctico, ¿sí? A ver, la idea es, ¿sí? La consigna que yo les escribí acá dice, pensar en una situación donde se pongan en juego algunos de los parámetros vistos en clase, ¿sí? Todos estos ítems, yo igual se los detallo en la consigna para que no se confundan. Entonces, pensar en alguna situación donde se pongan en juego algunos de los parámetros en base a las responsabilidades del administrativo y explicar cuál o cuáles se ponen en juego y por qué, ¿sí? Este trabajo en clase fue quizás un poco más sencillo, que me ponían, o me decían directamente el título, ¿sí? La idea del ejercicio, o del ejemplo que ustedes van a desarrollar, es que me pongan qué se pone en juego y por qué, ¿sí? Yo creo... ¿Uno solo? ¿Cómo? ¿Uno solito? ¿Un solo ejemplo, decís? Sí. Ejemplos la cantidad que quieran, sí. Uno Ah, solito o si tienen más, pueden desarrollar más. Pero la idea es que puedan desarrollar todo lo que se pone en juego, ¿sí? O sea, la idea no es que tomen uno y digan, bueno, no sé, difundir el dato de un paciente es confidencialidad, ¿sí? Sino que desarrollen algún ejemplo así como estos que vimos acá en clase y puedan pensar en todos los ítems que se ponen como en juego, ¿sí? ¿Puedes repetir? Sí, perdón, ¿me hablaron? No, ok. ¿Podés repetir la consigna, profe? Sí, igual la van a tener escrita, pero la consigna dice, pensar en una situación, les comparto pantalla. Dice, pensar en una situación donde se pongan en juego algunos de los parámetros vistos en clase en base a las responsabilidades del personal administrativo de salud, ¿sí? Ahí yo les puse cada uno de los ítems, ¿sí? Yo en este trabajo había incluido el de atención a las personas, ¿sí? No lo vimos como ítem, pero pueden ponerlo. Explicar cuál o cuáles de ellos se ponen en juego en la situación y por qué, ¿sí? De nuevo, esto que les decía, justifiquen su respuesta, ¿sí? No me digan, como les decía recién, no sé, yo me estoy formando en aula taller porque quiero ser secretaria, es formación e investigación, sí, obvio, es súper válido, pero la idea es que puedan desarrollar algún ejemplo. Puede ser una situación que les haya pasado a ustedes, puede ser una situación inventada, no hace falta que sea real, ¿sí? No sé, algo similar a lo que estos tres ejemplos, se pueden guiar por alguno de estos, ¿sí? Obviamente no me copien el mismo, pero la idea es eso, ¿sí? Poner un ejemplo y decir, bueno, acá se pone en juego tal ítem porque tal cosa, tal otro porque tal cosa, ¿sí? Y así justificando cada una de las respuestas, ¿sí? O sea, profe, es un ejemplo con cada cosa que está ahí escrita, más o menos, de la que vimos hoy. Sí, no tienen que estar todas, ¿sí? O cada una, Sí, sino que pueden tomar dos o tres y poner un ejemplo donde estén de manifiesto esas tres, ¿sí? listo. ¿Quieren que les dé algún otro ejemplo como para que por ahí se guíen un poquito mejor? O si quieren se Ok, los puedo escribir también en el foro de debate, ¿sí? Ahora les hago. Sí, porfa. Ok, ahora les armo un ejemplo y lo vemos. ¿Este trabajo para cuándo sería, profe? Lo voy a abrir hoy o mañana y la idea es para la semana que viene, ¿sí? Así lo charlamos un poco la semana que viene que hacemos el repaso. A ver, un y la, ejemplo. Sí, y la perdón. semana que viene, después de todo ese repaso, ahí vendría el trabajo de todo el módulo. Exactamente, sí. Muy bien. Bien. A ver, vamos a pensar un ejemplo, ¿sí? Y si quieren O después sea que trabajo práctico después de cada clase no va a haber más. va a haber, pero no va a ser obligatorio, ¿sí? O sea, obviamente lo tienen que hacer, está buenísimo que lo hagan, pero no va a tener nota, ¿sí? Esa es la idea. O sea, va a decir aprobado, desaprobado, listo. Creo que sí, y les va a mostrar las respuestas correctas, ¿sí? Directamente una vez que lo hagan. Como no va a tener nota, Profe, sí, le hago una consulta. dale, Yo el trabajo anterior, del segundo sería, sí. lo intenté hacer, pero no me dejaba marcar algunas preguntas. Qué raro. ¿Y lo pudiste enviar? Te Sí, decía, lo pero, envié, pero me decía que no estaba completo, entonces no sabía si se podía volver a hacer de nuevo o qué. pero vos decís el multiple choice o el foro de debate. No, no, es el multiple choice, El el multiple que choice. tiene 40 minutos para hacerlo, ese. Ah, ok. Qué Ese no sé, raro. no me dejaba y se me salía así. Claro. No, Sí, porque el raro. otro lo hice bien, los otros anteriores lo hice bien, pero este no me dejaba.
Claro, bueno, después volví a intentarlo porque, a ver, o salvo que te haya salido ya aprobado, porque puede ser que falle y a veces te sale aprobado. Eh, si es ese caso que te sale aprobado como que ya lo hiciste, ya está, no hace falta que lo vuelvas a hacer. Si lo querés volver a hacer y tenés otro intento, lo puedes hacer, pero si te sale aprobado no hace falta. Si te sale desaprobado, cosa que no creo porque a mí no me figura, yo te lo habilito de vuelta, ¿sí? Para que lo puedas Dale. hacer. Bueno, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguien más me había preguntado algo o no? No, ok. Vamos entonces a pensar en algún otro ejemplo. ¿Sí? A ver, ya sé, vamos a tomar algún ejemplo del foro de debate, ¿sí? Porque me quedé sin imaginación. Vamos al foro de debate acá. ¿Sí? Vamos a agarrar algún ejemplo, esperen que les comparto pantalla. A ver, voy a cerrar el Power, así no me mareo. Acá. Bien, perfecto. Y les comparto acá al lado la consigna. Bien, yo les voy a abrir así un foro de debate, ¿sí? Y les voy a poner esta consigna que leíamos recién, ¿sí? Con todos los ítems, todo para que ustedes no se confundan. Bien, vamos a agarrar algunos de estos ejemplos que pusieron ustedes por acá. A ver. Esperen que voy a buscar un ejemplo bueno. Cuando abrí un consultorio médico, valió muchísima calidad, cuando fui a un consultorio, me atendieron muy bien. Bueno, fíjense, vamos con este ejemplo, ¿sí? Ejemplo de Daniela Lombardo. Permiso, vamos a tomar tu aporte, tu ejemplo, no sé si estás por ahí. Vamos a tomar tu aporte, ¿sí? Fíjense lo que dice, vamos a leer el segundo, ¿sí? Siempre que fui a un consultorio médico me atendieron muy bien. Donde cuesta obtener un buen servicio es en los consultorios públicos como centros de salud, ya que no tienen en cuenta la amabilidad y no se ponen en el lugar de la persona que está enferma o va con un familiar enfermo. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos en la atención pública es más común, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo muy simple de una situación real, ¿sí? O sea, por eso yo les decía, puede ser una situación real o puede ser inventada, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué se está poniendo en juego? ¿Sí? Por ejemplo, Daniela nos dice, bueno, muchas veces es difícil obtener un buen servicio, ¿sí? Porque no tienen en cuenta la amabilidad, no se ponen en el lugar de la persona, ¿sí? Entonces, ahí de por sí, en primer lugar, vendría a ser un conflicto, ¿sí? O una queja, ¿sí? Acá Daniela nos está contando que no la atendieron muy bien, ¿sí? Entonces, es como una especie de reclamación, ¿sí? De siempre que voy me atienden más o menos, ¿sí? O no me gusta cómo me atienden, entonces, en primer lugar, hay un conflicto, ¿sí? No tienen en cuenta la amabilidad, no se ponen en el lugar de la persona que está enferma, ¿sí? Entonces, Accesibilidad ahí, en también ese caso también. exacto, porque dice que no se pueden encontrar turnos y algo por el estilo, accesibilidad, ¿sí? Entonces, fíjense como de un ejemplo muy chiquitito, muy simple, ¿sí? Podemos sacar varios ítems, ¿sí? Vamos a ver, por acá por el chat creo que alguien puso. Jorgelina dice, el debate se tiene que responder, por ejemplo, pedí un turno para un clínico médico y cuando voy a la consulta me entero que el profesional había cancelado los turnos y nunca avisó. Se pone un ejemplo así, después ponemos a qué parámetro corresponde. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de Jorgelina, ¿sí? Pedí un turno para un clínico, cuando voy me entero que el profesional había cancelado y nunca avisaron. ¿Qué se pone por medio ahí? ¿Qué dicen? Y ahí La estaría la información y la comunicación. comunicación. Bien, exactamente, ¿sí? Información y comunicación, ¿sí? Nadie comunicó. Trabajo en equipo, puede ser también, ¿sí? Quizás como administrativos trabajamos dentro de un equipo de trabajo y nadie le avisó al paciente o a los pacientes que no iba al médico, ¿sí? Conflicto, obviamente hay una queja, ¿sí? Así que sí, está La excelente. tecnología, porque podría haberla usado para avisar que Bien, el doctor no venía. perfecto, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Las nuevas tecnologías, excelente, ¿sí? Trabajo en equipo, ponen ahí en el chat, ¿sí? Entonces, es esto, es pensar un ejemplo así. Fíjense que lo que planteó acá Jorgelina es súper cortito, súper simple, pero sirve, ¿sí? O sea, es un ejemplo simple y donde estamos pensando que se pone de manifiesto, ¿sí? Y de vuelta, justificándolo, ¿sí? Por ejemplo, por ahí creo que, no sé quién habló, creo que Camila,
que dijo la tecnología porque podrían haber avisado, ¿sí? Esa simple, chiquitita, es la justificación, ¿sí? O sea que yo me dé cuenta por qué pensaron que se pone de manifiesto esto, ¿sí? O que me digan, bueno, no sé, la información y comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque podrían haber comunicado que el médico no venía, ¿sí? Entonces, la justificación no tiene que ser como todo un desarrollo de la teoría que vimos, sino algo chiquitito, pensado con sus palabras, ¿sí? Sí, situaciones cotidianas, comunes, simples, ¿sí? Pero que mínimamente me digan por qué pensaron en ese ítem, ¿sí? Quizás yo lo leo y pienso en otros, ¿sí? Por ejemplo, el de la tecnología no se me había ocurrido, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes lo ponen y yo digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces, la idea es que justifiquen mínimamente lo que pensaron, ¿sí? Bueno, más o menos ahora se entendió un poquito mejor, Sí. ¿sí? Sí. Ok. Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Tenemos un ratito más para charlar, así que escucho dudas, inquietudes, todo lo que necesiten sobre la plataforma, sobre la clase, sobre el trabajo práctico, lo que quieran. ¿No? A ver si me quedó alguna duda acá en el chat. No, creo que contesté todo en el chat. Sí, todo lo del chat lo contesté. Me voy a fijar, no sé si en la plataforma me había quedado en el foro de dudas. No sé si alguien por ahí preguntó, consultó algo. ¿O qué consultas? No, ok, todo esto ya lo habíamos leído. No tengo ningún comentario nuevo. No, vamos a ver. Bien, ¿qué más? ¿Nada más? ¿No hay más dudas? ¿Quedó todo clarísimo? ¿Estuvo buena la clase? ¿No estuvo buena? Todo es bienvenido. Todas las clases vienen buenas. Se entiende Sí, bastante. bastante claras aparte. Sí, sí. Bueno, me alegro, chicas. Me pone contenta. Ustedes ya saben si algo no se me entiende. Muy bien, profe. Bueno, qué bueno, me alegro. Me alegro. A veces hablo muy rápido, sí, hay varias en el chat me dijeron que frene, pero que yo me emociono Lo hablando. que pasa es que por ahí se complica al ser por video, todo por internet, se complica, pero la verdad que cuando arrancamos, hasta ahora yo vengo entendiendo muy bien y se entiende bastante, o sea, está bueno. Bien, excelente. Bueno, muy bien. Bueno, me pone contenta. Después lo bueno, Bien. bueno, que está el grupo también en WhatsApp, entre los compañeros, bastante nos ayudamos también cuando no entendemos y eso está bueno, a pesar que no nos conocemos, pero a la distancia está bueno ayudarse uno al otro. Bien. Ah, ¿ustedes se armaron un grupito de WhatsApp entre ustedes? Sí, Ah, bien, excelente. Sí, Muy por bien. ahí sí, los que quedan grabadas las clases también ayudan por si tenemos alguna duda, volvemos a repasar la clase claro. y demás. Obvio. Sí, sí, obvio. Sí, las clases las grabamos todas y después te las subo a la plataforma, así que eso lo pueden ver la cantidad de veces que quieran. Sí, siempre está bueno volver. Eh, bueno, sí, y la verdad que en ustedes, en este grupo en particular, veo mucho compañerismo ahí por el grupo de WhatsApp y como me cuentan ustedes que tienen un grupo entre ustedes, así que eso está buenísimo siempre para ayudarte, para darse una mano, ¿sí? O no sé, si a alguno no se le ocurre ningún ejemplo para el trabajo práctico, se pueden consultar entre ustedes, ¿sí? O sea, no es una exigencia que estudien solos, ¿sí? Sí, siempre está bueno el debate. Así que bueno, me pone Sí, sí. contenta. Bueno, si no hay ninguna otra consulta ni nada, los voy a dejar libres por hoy, ¿sí? Aprovechando que terminamos un cachitín antes, bueno, no mucho, pero un cachitín antes, voy a aprovechar ahora y les subo ya todo el material, así ya lo tienen. Menos la clase grabada porque se me tiene que procesar, lo tengo que subir a YouTube, seguro la clase la mañana, pero después, ahora les subo trabajo práctico y PDF, así ya lo tienen listo. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, muy bien, entonces si no hay ninguna otra Bueno, duda, profe, nada, gracias. nos vemos la semana que viene. Adiós. Beso grande a todos. Chao, Besos. profe. Chau, chau. Chao.